Hoy quiero ir a una palabra que creo que Dios nos va a bendecir, que nos va a ayudar. Y quiero primero, por favor, que podamos ir a Mateo capítulo 4, verso 17. La Escritura dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estaba yo acá orando por ustedes realmente y pidiéndole al Señor, yo quiero ser ese conducto por el cual tú hables con el conocimiento bíblico y no solo con emociones a tu pueblo, para que su mente sea renovada y su ser sea transformado, y entonces podamos experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Y por qué empezar hablando del reino de los cielos? Porque cuando Jesucristo vino en un momento histórico del pueblo de Israel. Tenemos nosotros a el gobierno romano, luego tenemos nosotros al gobierno de Israel. Los dos gobiernos siguieron trabajando, solo que uno bajo el otro. Entonces tenías el consejo de ancianos de Israel, sus autoridades, el sumo sacerdote, los sacerdotes, ¿verdad? Y de otro lado tenías a los romanos, el imperio, los centuriones, los soldados, el César. Entonces Israel tenía leyes que obedecer de el pueblo de Israel, las leyes de Dios, las instrucciones y direcciones de los ancianos de Israel, y luego por otro lado tenían ellos al pueblo romano. E incluso se cree que el pueblo de Israel tenía una doble tributación, porque tributaba a Israel y tributaban a los romanos. Ustedes se recuerdan que Mateo recolectaba los impuestos para Roma, siendo judío. Entonces había un cruce ahí de los gobiernos y de la sociedad. Ahora, esta no es la primera vez que Israel vivía o vive bajo esclavitud. Recuerden ustedes que vivió bajo la esclavitud del imperio de Egipto. O sea, es el imperio de Egipto, el imperio de Roma. Y en Egipto vivieron 430 años y tuvieron, como les dije en otras ocasiones, 100% de empleo. Ahí estaban haciendo ellos ladrillos y la carga se les aumentó, y vieron la gloria de Dios cuando Dios manifestó 10 plagas y no tocaron al pueblo del Señor, y luego salen rumbo a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué hago este resumen? Porque es base fundamental para lo que hoy vamos a enseñar. El Señor a nosotros nos ha dado, y en eso dice Romanos 8:31, a su Hijo. Dice así, o se lee así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es un desafío muy grande. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No les suena un buen verso y una buena frase para el tiempo que se está viviendo? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¡Oh, cielos! Hablando de eso, aquí hay otras preguntas. Bueno, ya agarren ustedes ese versículo de Romanos que le di, tomen ustedes en cuenta los versículos que les di de Mateo, donde lo que anuncia es el reino de los cielos. Entonces Jesús viene anunciando un tercer reino. Está el reino de Dios, está el reino romano y el reino judío. Entonces habían cosas que había que cumplirle al reino romano, había cosas que cumplirle al reino judío, al reino de Israel, y hay cosas que los dos reinos incluso ofrecían, pero hay cosas que solo el reino de los cielos o de Dios ofrece. Mateo 6, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un
a su estatura un codo. Entonces, ¿cuál es el concepto que quiero hoy darles? Es que Jesucristo, ojo acá, sabía que su pueblo, el pueblo de Israel, estaba en una situación parecida a la que estuvo cuando llegaron a Egipto. Esto se pone bueno. Cuando llegaron a Egipto, llegaron porque no tenían que comer y que vestir. José les provee, consiguen trabajo, pero se quedan 430 años en ese estado. ¿Ustedes creen que a Dios le hubiera gustado que ese pueblo entrara otra vez en ese estado? No. El afán, sí, por qué comer y qué vestir, puede subyugar a las personas. El miedo. Y entonces acá Jesús empieza a darle las enseñanzas para que, aunque pudieran estar bajo Roma, bajo el Imperio Romano, tuvieran mentalidad del reino de los cielos. Él les está diciendo acá, ey, no se afanen porque habrán de comer o que habrán de vestir. Si no hubiera existido afán en el pueblo de Dios, Jesús no hubiera salido con este mensaje. Jesús salió con este mensaje muy sencillo al parecer, pero hoy muy relevante, y les dice, hey, no se afanen porque habrán de comer o que habrán de vestir. Les voy a enseñar cómo funciona el reino de Dios o de los cielos. Porque ustedes están pensando cómo funciona el reino de Roma, cómo funciona el reino de Israel, pero hay un tercer reino en el cual deben pensar que es el que los va a sostener, los va a levantar y los va a sacar adelante. Y es el reino de los cielos cuyo rey es Dios. Y tiene principios, y tiene valores, y tiene manera de sacar adelante a su gente. 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ojo, no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe. Y entonces dice aquí, ¿verdad? En el verso 31, no os afanéis pues, como diciendo, miren, les acabo de dar 2 ejemplos, por lo tanto es de la simple y sencilla lógica que no te afanes. Es una pena creer que Dios puede, que un padre de familia puede darle alpiste a su canario y no darle de comer a sus hijos. Por eso el Señor dice, ustedes no valen más que las aves. No valen más. Si ya les di a mi hijo, ¿con qué otro hecho, palabras o acontecimiento Dios nos podría decir que valemos más que todo para Él? Él no dio a su hijo por las aves. Él dio a su hijo por ti. Y si cuida de las aves que no dio su hijo por ellas, ¿cómo no va a cuidar de ti que dio a su hijo por ti? Es de la simple lógica. Por eso es que dice él, no os afanéis pues, diciendo. Ojo a lo que decimos. En los momentos en que estamos en casa, no podemos permitirnos, por más que estemos preocupados, conversaciones que hagan crecer la preocupación, sino conversaciones que hagan crecer la fe y la confianza en Dios. Dice, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora amarramos todo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mañana será otro día. Pero estamos entrando en un nivel de afán, ni siquiera por el día de mañana, por la próxima semana, por el próximo mes. ¿Qué será del 2021? ¿Del 2022?
¿Qué irá a pasar en 3 años? ¿Cómo iremos a estar? Pues mire, yo no sé cómo vamos a estar, pero en general, pero bendecidos siempre estaremos. Porque Dios no dice, ¡ah! ¡Qué crisis! Perdonen, hijos, les retiro mi bendición. No. Él dice, crisis, hijos, focus, look at me. ¿Ah? Hey, mírame, 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 te está diciendo Dios. Mírame, mírame, enfócate aquí, enfócate en mí. Enfócate en las promesas que te estoy haciendo y te he hecho y quedaron escritas. Eso es lo que dice Dios hoy a todos nosotros. Enfócate, pero es que te enfoques, pero es que te enfoques. Mírame. Podríamos decir, me enfoco en el trabajo en casa, me enfoco en la escuela en casa. Sí, esos son pequeños enfoques comparados con el enfoque que tenemos que tener en Dios. ¿Qué dices tú, Señor? ¿Qué dices tú, Señor? ¿Qué dices tú, Señor? Cuando las familias permanecen juntas en casa por largo tiempo, como la cuarentena, no deben debilitarse sino fortalecerse. Que el miedo no inspire sus conversaciones sino la fe. Cuando estamos juntos, cada miembro podrá proponer preguntas provenientes de la ansiedad por el día de mañana o los meses y aún años por venir. Pero las promesas son en Dios sí y en Él amén. Ahora me voy a pasar a la segunda o tercera parte del mensaje. La primera fue el fundamento, 3 reinos. La segunda fue, hey, no te afanes, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Yo entiendo que hay que buscar una oportunidad de trabajo, entiendo que hay que una oportunidad de emprendimiento, eso lo entiendo. Señores, sí, yo he estudiado mucho, he estudiado economía, he estudiado finanzas, he estudiado administración, he estudiado. Yo entiendo que hay que hacer algo por eso, pero entiendo que los que somos hijos de Dios primero buscamos su reino. Porque ahí sí está la promesa que todas las demás cosas serán, ¿qué? Añadidas. Ahora quiero llevarlos a esta otra parte que creo que les va a gustar muchísimo. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa palabra tiene enemigos fundamentales. Les voy a dar hoy, creo que 3, para que se cuiden. ¿Cómo así, pastor? Sí. La palabra de Dios que Él quiere sembrar en nosotros tiene enemigos. Yo aquí tengo algo de la tierra, aquí. Tengo unas semillitas y tengo un poco de agua. ¿Verdad? Cuando hablamos de la parábola del sembrador, hablamos de que la palabra de Dios es una semilla. ¿Verdad? Esta para que la lograran ver, si uso una de mostaza no nadie va a ver nada. Esto es un pequeño frijol y me recuerda ese trabajo que hacíamos en el colegio. No sé si ustedes lo hicieron, de sembrar un frijolito. Pero entonces la palabra va a ser sembrada y una vez es sembrada, ahora todo depende de la tierra. Esto solo no hace nada. La semilla como tal no hace nada. Yo voy a puedo poner esta semilla aquí. ¿Quiénes de ustedes creen que va a pasar algo con esa semilla ahí? Nada. Esa semilla necesita de esto. Entonces, si esta es la palabra de Dios, la semilla, la palabra de Dios como tal, ¿y ahora qué va a hacer la palabra de Dios como tal? A no ser que encuentre una tierra. Nosotros hemos estado tratando de cuidar, darte la semilla, la palabra, pero tú tienes que cuidar tu tierra. El mejor predicador del universo, el éxito lo tiene por la tierra en la que siembra. Si tú eres pastor, predicador y tu congregación no es una buena tierra, y no va a pasar nada. Pero si la tierra es buena, la palabra va a fructificar en ella. Buena palabra, buena tierra. Buena semilla, buena tierra. En todo lo que tiene que ver con sembrar y cosechar, la semilla es una cosa y la tierra es otra. Tenés una buena semilla, busca una buena tierra. Eres una buena tierra, sembra buena semilla. Ahora, ojo porque esto se pone buenísimo. Mateo 13:18.
Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. La parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Ustedes creen que el diablo está interesado en que no la entendamos? ¿O está interesado que la entendamos mal? Porque no te quedas sin entendimiento. Quiere decir que cuando dice aquí y no la entienden, quiere decir que no la entienden para lo que Dios te la dio. Entonces, ojo a esto, porque esto se pone bueno. Y no la entiende. Y yo pongo acá, entiende esa palabra en el original. Tener la esencia de lo que se nos enseña. Ojo. Es como poner dos combatientes hostiles juntos. Y vaya si hay hostilidad hoy en el ambiente, en el mundo entero. Para que se lleve a cabo una batalla entre la semilla de su palabra y las del enemigo. La palabra, de nuevo, y no la entiende. En el original significa tener la esencia de lo que se nos enseña. Y ahí mismo dice, es como poner dos combatientes hostiles juntos. Para que se lleve a cabo una batalla entre la semilla de su palabra y las del enemigo, eso ya lo escribo yo. El enemigo roba la palabra por medio de darnos otro entendimiento. Él no desea evitar la renovación de nuestro entendimiento, sino darnos otro para que seamos transformados, pero de manera opuesta a la voluntad de Dios. Dice que nosotros podemos experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios si somos transformados, según Romanos 12, renovando nuestro ¿qué? Entendimiento. Entonces también lo que nos aleja de experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios es haber sido transformados a través del entendimiento incorrecto. ¿Sí? Por ejemplo, dice, bueno, la Biblia dice que no me afane, entonces no trabajo. Te habló el diablo. Usando la misma escritura, pero dándote otro entendimiento. Entonces a él no le interesa simplemente robar la semilla, sino que hacer mal a tu tierra, porque aquí dice que la tierra es la que no entiende como debe entender. Entonces cuando la tierra no tiene el entendimiento correcto del porqué de la siembra de la semilla,
entonces dejamos de experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Casi por cada enseñanza que nosotros predicamos aparece alguien para darte otra interpretación que te aleja precisamente de la bendición de Dios. Así tal cual. Entonces tenemos que aprender a oír. Escucha a la gente que te lleva en fe, que te lleva en fe. No hay una razón para decirte, cree en Dios que te sacará adelante y sabiendo que no te va a sacar. O sea, por favor. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Mira qué emoción, gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí tenemos gozo y aflicción. Dos emociones totalmente diferentes. Ay, sí, yo tengo gozo, el Señor me va a ayudar, Él es mi fortaleza. Pum, mire, disculpe, la empresa tuvo que despedirlo. Ay, la aflicción, la palabra. Y ahí entraron dos emociones en conflicto que hacen que la tierra no sea buena para que la palabra fructifique. Las personas que suelen sobreemocionarse positivamente también suelen afligirse y entrar en temor con la misma ansiedad, perdiendo así algo que habían ganado. ¿Verdad? Son aquellos que están bien cuando todo va bien. Quiere decir que yo estoy bien mientras todo va bien y yo estoy mal mientras todo está mal. ¿Y Dios dónde quedó ahí? No quedó en ningún lado. ¿Y dónde quedó su palabra? Tirada, infructuosa. Estoy bien si me va bien. Estoy mal si me va mal. Yo estoy bien y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me esté yendo bien o me esté yendo mal, porque Dios es mi fortaleza y Él es el que nos bendice. Eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Mateo 13:22 dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Para mí este es uno de los versos más importantes de todo el Nuevo Testamento. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra, es decir, su esencia, y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Primero, no te aflijas si el fruto que das es el 30% de lo que has oído. Ya el que da fruto al 30% es una buena tierra. Bueno, si diéramos fruto al 100 por uno, ¡wow! ¡Qué tierraza! Pero date cuenta, aquí no se está hablando de la semilla. De esto no está hablando la Biblia. En la parábola del sembrador está hablando de esto. ¿Quién eres tú? ¿Esto? No. Tú eres esto. Y Dios quiere poner esto. Ahora bien, ¿qué es lo que ahoga la palabra? La estrangula, dice el original, hasta asfixiarla y dejarla sin vida. Y la vuelve infructuosa, el engaño de la riqueza. El engaño de la riqueza la puedes tener cuando tienes o cuando no tienes, porque aquel que diga, el día que yo tenga, ya se está engañando. Y aquel que dice,
yo puedo porque tengo, también te estás engañando. Ese engaño de riqueza, como el afán de la vida, que habré de comer, que habré de vestir, con qué habré de pagar, ahogan la palabra. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos para que esto no nos pase? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán, ¿qué? Añadidas. ¿Qué hacemos? Accesar el reino de los cielos. Deja Roma e Israel por un lado ahorita y enfócate en el de los cielos. Jesús no vino diciendo porque el reino de Israel es esto, ni Jesús vino diciendo porque el reino de Roma es esto. Jesús le vino a decir a la gente: hey, señores, están en un momento tan delicado. Estoy inventando algo aquí, estoy hablando. Es como que él dijera: hey, señores, pongan atención. Ese afán que hoy tienen fue lo que hizo que Israel se quedara 430 años de esclavo en Egipto, y no queremos volverlos a ver así. Por lo tanto, les voy a enseñar algo. Les voy a hablar del reino de Dios, de mi Padre, el reino de los cielos. Si lo buscas, todo será añadido. En otras palabras, mientras tengamos afán por la vida y las riquezas nos engañen, la tierra es mala tierra. Si esta tierra está llena de afán, no importa cuánta semilla de la palabra de Dios pongas, no importa. Del tema que querrás, podrías poner todas las semillas de la palabra de Dios ahí. Yo te hago una pregunta: ¿cuál de ellas va a fructificar? Ninguna. Si dice la palabra que el afán de esta vida la ahoga, la vuelve infructuosa. Mañana será otro día, es lo que prácticamente dijo Jesús. No se afanen por el día de mañana. Nuevas son mis misericordias cada mañana, y Él las tiene para nosotros. Y luego tenés el agua acá. Ojo, una vez se sembró la palabra. ¿Qué estás regando? ¿Estás regando la semilla o la tierra? Oh, tricky. ¿Cómo regas la semilla si estás allá abajo? Tú regas la tierra, porque de los nutrientes de la tierra se va a alimentar la semilla. Quiero orar por todas las personas que en casa están pasando aflicción, afán de la vida. Accesa el reino de los cielos. Padre, te doy gracias, Señor, por toda la gente que nos está viendo, todos los conectados. Yo te pido que los bendigas. Señor, ¿cómo reprender el afán? Eso se reprende buscando tu reino, accesando los cielos. Yo te pido, Señor, que la gente sepa abrir las ventanas de los cielos y que la bendición se derrame sobre cada uno de ellos. Que sepa que buscando el reino de Dios primeramente, las cosas serán añadidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te amamos, te bendecimos y adoramos tu nombre.